quien va a hacernos una presentación sobre los antecedentes de la Ley de Competencia en el mundo, junto con una breve cronología de la aplicación de la misma. Posteriormente hablará de un resumen de las principales características de la Autoridad de Competencia del Ecuador, desde el inicio de sus actividades y cuál es su estructura. Les dejo con entonces el doctor Pedro Parra. Muchas gracias, compañeros. Primero, una disculpa, para ser sincero, me entretuve con el internet y me di cuenta a la hora que fue hasta que me jalaron las orejas. He preparado aquí un material que ojalá les sirva, no sé, cuando buenamente haya que cortarlo, ¿no? Yo quisiera hacer una digresión respecto a lo que María Mercedes mencionó hace un momento. Podríamos en el momento de las preguntas y respuestas entrar al tema de la ley de competencia. Me parece que este es un tema muy contaminado, lleno de ideología, lleno de planteamientos metafísicos respecto al tema de la innovación, al tema de la competencia, del libre mercado. Cada uno de estos aspectos se han constituido en lo que algunos teóricos, sobre todo gringos, llaman el meme, ¿no? O sea, estos memes, estos mecanismos, estos resorticos que nos tenemos metidos en la cabeza que automáticamente generan respuestas sin argumentos y que están llenos además de afectos, ¿no? Llenos de pasiones, de afectos y una cosa así. Es que vamos a trabajar precisamente el problema de la competencia para entender la relación entre competencia e innovación y cómo la aparición de los monopolios desde una perspectiva científica se constituye en un elemento sistémico de su desarrollo, un elemento sistémico de atraso, un elemento sistémico de generación, de reproducción ampliada de pobreza. Este material les va a quedar aquí, es un álbum de recortes, ahí tienen ustedes las referencias del internet, y creo que entiendo que casi todas las láminas, algunas que se me haya pasado alguna, como para que ustedes puedan corroborar y hacer sus propias investigaciones. Entonces vamos a tratar de dar un enfoque científico al problema. Miren, ustedes conocerán el tema de la segunda ley de la termodinámica, que algunos pretenden absolutizarlo a todos los aspectos del universo y de la vida, pero precisamente la innovación, la actividad humana en su conjunto, la actividad intencional, creativa del ser humano, se convierte en uno de los elementos antientrópicos más importantes, es decir, de los elementos que permiten ir organizando las cosas, de ir generando una línea histórica de progreso, ¿no? Y en ese marco entender cuál es la lógica de la acumulación capitalista como un momento histórico muy específico, ¿no es cierto?, como una forma muy específica, históricamente determinada, de portar la innovación, de generar las condiciones de la innovación. No es cierto, como nos quieren hacer creer con el tema de los picapiedras, de que el arco y la flecha o el garrote eran capital. Capital es un momento histórico determinado y la innovación ahora depende precisamente de la lógica de la acumulación de capital. Entonces vamos a trabajar primerito esta dialéctica entre los procesos entrópicos y antientrópicos. La entropía, ¿conocen ustedes el término entropía? La degradación. La primera ley de la termodinámica es la energía, nada se destruye, todo se transforma, ¿no es cierto? La energía solamente se transforma. Pero esa energía, y ahí está la segunda ley de la termodinámica, que es muy controversial, esa energía se degrada, se vuelve cada vez menos utilizable, se convierte más en una situación de desorden, de disipación. Precisamente existe una cantidad de procesos antientrópicos en la propia naturaleza, inclusive en la naturaleza no viva, procesos de autoorganización de la materia, que el momento en que aparece la vida adquieren dimensiones muchísimo más importantes, y lo que es más significativo, el momento en que aparece la vida consciente, es decir, la especie humana, la noósfera, adquiere una condición sistémica y que se convierte además en una fuerza cósmica, una fuerza geológica, una fuerza que transforma a los otros elementos. Entonces, miren, para separar un poco estas distintas lógicas, ¿no es cierto?, entendamos que primero tenemos, ¿no es cierto?, si ustedes quieren, un proceso hasta desde la perspectiva creacionista, ¿no es cierto?, la creación
antes de la existencia de la vida. El mundo de la materia inerte tiene una cantidad de leyes, digan ustedes, ligadas a la química, a la física, que en su interior generan una cantidad de elementos, como estábamos mencionando, de autoorganización, en el seno de los cuales empieza a aparecer una forma de existir distinta que tiende a separarse con una dinámica propia, a diferenciarse para terminar sobreponiéndose. Es la lógica de la vida, es la lógica de la biosfera. Y esta lógica de la biosfera, digan ustedes, si la Tierra tiene, no sé, pues 4.567 millones, 4.567 millones de años, creo que era un 10 de octubre a las 6 de la tarde lo que apareció, hay evidencias de que los primeros organismos, los precarióticos, ¿no es cierto?, aparecieron más de 1.000 años después, 1.000 millones de años después, y las formas, la transformación de las cianobacterias hacia los primeros organismos que generan fotosíntesis, con el doble mecanismo de la fotosíntesis, ¿no es cierto?, aparece recién hace poco más de 500 millones de años. Eso ubica la tremenda, ¿cómo les digo?, la tremenda complejidad de los procesos que poco a poco van generando estos elementos antientrópicos. Y si después, en el marco de la lógica de la vida, que no es reductible, a pesar de que forma parte y depende de las condiciones materiales de la materia inerte, ¿no es cierto?, no puede reducirse a la lógica de la materia inerte. Es decir, las formas de la vida no son reducibles a la física y a la química. Existe un principio nuevo, existe una realidad nueva, una lógica nueva en su interior que se separa, aparece en el seno de la materia inerte, se separa, se contrapone, se diferencia hasta sobreponerse, y esa lógica de la vida a su vez genera en su interior un nuevo tipo de lógica, la conciencia, la lógica de la vida guiada intencionalmente a la prospectiva y a la innovación. Y eso solamente es, digamos, consustancial a la especie humana, sin negar el hecho de que otras especies puedan ser creativas, ¿no es cierto? Lo que marca de manera característica el proceso de hominización de lo que ahora llamamos hombre, que al mismo tiempo es un proceso de urbanización de la naturaleza, es esa permanente creatividad con intención, con visión de futuro, con una perspectiva teleológica que dice: yo quiero llegar a este punto, y para llegar a ese punto tengo que transformar, tengo que dar respuestas de determinada naturaleza. Y en ese proceso hay una revolución permanente del nicho ecológico, a diferencia de todos los otros seres vivos, siendo como somos nosotros también parte de los seres vivos, y por tanto con las mismas regularidades de nuestro intercambio de materia y energía con el resto del ecosistema. Nosotros somos los únicos que nos hemos dado el lujo de pasar de ser presas a ser superpredadores, ¿sí? Esa es la dimensión de la innovación humana. Miren, esa es la naturaleza consustancial, más allá de cualquier ideología. Lo que constituye un elemento sustancial en el ser humano y único al ser humano es precisamente esa capacidad de haber transformado nuestro nicho ecológico a partir de la revolución permanente de nuestra relación con el resto de la biosfera y de la litosfera. El ser humano se convierte ahora en una fuerza ya cósmica, como decíamos antes, una fuerza geológica en primera instancia, y luego a medida que va transmontando distintos umbrales, digamos, de ciencia y tecnología, empieza a tener incidencia cósmica. Y eso es un tema muy importante, porque eso define al mismo tiempo un tema del poder, pero también, como dicen en El Hombre Araña, ¿no es cierto?, grandes poderes conllevan grandes responsabilidades, ¿sí? Un elemento central en esa permanente revolución, destrucción de las homeostasis, sin necesidad de tener garantizado un aterrizaje en una nueva homeostasis, ¿no es cierto?, una nueva homeostasis que pueda ser sostenible. Esa incertidumbre caracteriza precisamente el reto existencial de la especie en torno a cómo organizarse para resolver esos problemas.
para ser permanentemente creativo, pero al mismo tiempo ser responsable respecto a esa creatividad. Y un elemento central en esa lógica es el control de la energía y de la información. Es decir, en el marco del conjunto de las innovaciones, en el marco de esa evolución que ya en algún momento deja de ser solo biológica y pasa a ser básicamente cultural, la apuesta evolutiva más importante que tiene el ser humano es el cerebro, y eso es lo que le hace al mismo tiempo, en tanto ser biológico, tal vez constituir una de las especies más vulnerables. Ustedes saben, un caballito, un perrito. ¿Alguien de ustedes ha visto dar a luz a un caballito, un potrito? Bueno, ¿a cuánto tiempo se para? ¿No es cierto? ¿Y ustedes cuánto tiempo mama un perrito? ¿Cuánto tiempo mama un gatito, una vaca, un ternero? Y nosotros seguimos tomando leche hasta que nos morimos, creo, ¿no es cierto? Con algunos con intolerancia a la lactosa y todo. Lo que algunos antropólogos llaman la neotenia, ¿no? Es decir, esta prolongación de ciertos rasgos infantiles que es muy característico al ser humano, pero precisamente por esa prolongación de rasgos infantiles en esa perspectiva lúdica inclusive que eso conlleva, está intrínseco el tema de la creatividad. Entonces ahí hay un tema que es más allá de cualquier ideología y más allá de cualquier formación económica y social, es un tema que es consustancial al ser humano. Entonces, para entender cómo es lo que se organiza el proceso de la innovación y no idealizar los procesos de creación, de descubrimiento, o ni siquiera la imagen del emprendedor, ¿no es cierto? Es necesario partir de entender la unidad orgánica entre producción y consumo. Si ahorita, y sobre todo todos son estudiantes de economía, ¿sí? Hasta ahorita asumimos que producción está por un lado y consumo está por otro lado y que las cosas aparecen nomás en el supermercado, ¿no? Hay un árbol donde hay patas de pollo, hay otro árbol donde hay juguetes, así más o menos tenemos la idea nosotros, ¿no? En mi época éramos un poquito menos urbanos que ustedes, entonces teníamos, con excepción de algunos de ustedes que pueden tener familias con hacienda, la mayoría de nosotros tenemos una visión alienada, enajenada respecto al proceso productivo, y nos cuesta creer, y eso es reforzado por los libros de texto lastimosamente, que la producción es consumidora y el consumo es productivo. Cada vez que consumimos algo estamos generando y recreando nuestras fuerzas laborales, físicas e intelectuales. Cada vez que se está produciendo algo, se está consumiendo insumos, energía creativa, energía más mecánica, etc. Entonces esto es importante ubicar porque los sistemas sociales, las formaciones económicas y sociales, se corresponden a un proceso de generación de esa integridad, de esa unidad orgánica entre producción y consumo en el marco de una determinada comunidad. Es decir, que incluye la creación del tiempo y del espacio. El tiempo y el espacio no existen físicamente independientemente de nosotros. El tiempo y el espacio psicológico que lo crea el ser humano es un tiempo lleno de una riqueza, de una trama de relaciones humanas, ¿no es cierto?, que son ineludibles. Más allá de esa trama de relaciones humanas, no existe tiempo y espacio. El tiempo y espacio pasa a ser un tema más bien patológico, digamos, ¿sí? Ya una cuestión de manicomio. Si a ustedes cogen y le aíslan y no le dan chance de relacionarse con ningún ser humano ni de entender qué es lo que está pasando afuera, usted pierde la razón, así de sencillo. La especie humana como tal organiza su relación con otros seres humanos, organizando también el tiempo y el espacio. Esa organización del tiempo y el espacio se da dentro de determinados parámetros tecnológicos, culturales, militares, ¿no es cierto?, de políticos, económicos, financieros, etcétera, etcétera, en torno a lo que se conoce como un sistema mundo. Es decir, unidades culturales históricas que tienen cierto grado de autodeterminación, cierto grado de autorreferenciación, que es muy importante ubicar porque esas necesidades de producción y consumo son históricamente construidas y se organizan y se desarrollan, este núcleo fundamental del control de la energía y de la información, ¿no es cierto?, organiza un desarrollo de las fuerzas productivas cuyo derrotero depende de la constelación, de la articulación de las actitudes humanas. Es decir, miren, a veces hay una visión absolutista, ¿no?, del tema de las innovaciones y resulta ser que, y eso está detrás, por ejemplo, de ideologías
racistas, ¿no? De que en el norte la gente sabe, es inteligente, es innovadora y por eso está adelantada, y en el sur somos tontos, brutos, vagos, etcétera, etcétera, y por eso somos pobres. Pero no, hay determinadas condiciones histórico-culturales que hacen que la gente tenga determinadas actitudes frente al mundo, frente a la naturaleza, ¿no es cierto? Y haga que determinadas formas de creatividad sean más eficaces desde la perspectiva de la civilización material. Pero hay otras sociedades, y eso a lo largo en el proceso de hominización del hombre y de humanización del medio, parece ser que fueron las mayoritarias. Por ejemplo, aquí en lo que ahora es Ecuador, en lo que se conocía como el Quito, ¿no es cierto? No es solo la ciudad de Quito, sino toda esta región. La preocupación de la gente no era el adelanto material. Y entonces acá se conocía la rueda. El principio de la rueda se lo puede encontrar en restos arqueológicos, por ejemplo en juguetes, pero no se lo aplicaba en términos productivos. ¿Sí? Es decir, el mismo tipo de condiciones, de conocimientos, puede darse en determinados sistemas mundos, en determinadas formaciones sociales, pero como esa relación de las necesidades de producción y consumo son históricamente determinadas de acuerdo a las actitudes de la gente, pues en algunas formas adquieren un derrotero y provocan determinadas realidades sociales, en otras no. Entonces, ese automatismo de que lo que se tiene es la innovación. Hubo un genio, un científico loco que descubre una cosa e inmediatamente se aplica y eso va en beneficio de la humanidad y probablemente en eso el científico loco se hizo rico. Ese mito, ¿no es cierto?, es un cuento chino. No creo que lo hayan hecho los chinos, pero es un cuento que todo el mundo lo repite, ¿no es cierto?, pero no tiene nada que ver con la realidad. La aplicación de esos principios que pueden estar en la cabeza o pueden concretarse materialmente depende de una articulación de determinadas actitudes en la sociedad. Esta relación, esta dialéctica entre el desarrollo de las fuerzas productivas y la organización, las relaciones sociales de producción, está marcada por esa forma de articulación de las actitudes ante la vida que se podría llamar modo de vida. Y dentro del modo de vida hay una coherencia dinámica específica entre ese desarrollo de las fuerzas productivas y la reproducción de las relaciones de poder, que se conoce como el modo de producción. ¿En qué modo de producción estamos viviendo ahorita? El capitalismo. Exactamente. Entonces, para entender el tema de la innovación ahora, que es una lógica totalmente distinta de la que se daba hace 500 años, y peor aún de la que se daba hace 500 años aquí en América con respecto a la que se daba en Europa o la que se daba en China o en el mundo árabe, es necesario entender la lógica del modo de producción. Y por eso, para entender la acumulación, para entender la innovación hoy día, aquí en el Ecuador es necesario entender la lógica de la acumulación capitalista, y más aún es necesario entender la lógica de la acumulación capitalista diferenciada entre el centro del sistema, en los países del Atlántico Norte y Japón, ¿no es cierto?, que se conoce como la tríada, y lo que es la semiperiferia, o en el caso del Ecuador, la periferia. ¿Hasta aquí alguna pregunta, compañeros? ¿O se entendió todo o ya están dormidos? ¿Cómo la cosa? Bueno, pues miren, este proceso de control de la energía y de la información se da en el marco de relaciones humanas muy complejas y contradictorias. Una trama de relaciones humanas sobrepuestas en las que el intercambio de equivalentes es solo un sector chiquito. Ahora tenemos en la cabeza la idea de que todo es mercado, de que todo es intercambio de equivalentes, de que todo es dinero. Pero nada más lejos de la realidad, no solamente porque históricamente no ha sido así, sino porque nosotros mismos en nuestra vida cotidiana tenemos nuestras relaciones principales, existencialmente prioritarias, ligadas a otro tipo de lógicas que, si es que no tenemos algún problema patológico, no necesariamente están vinculados al dinero. Nuestra relación con nuestros amigos, nuestra relación con la familia, no sería muy saludable pues que esté basado en el intercambio de equivalencia. Miren, ahora que nos estamos acercando a las Navidades,
hay precisamente parte de la fetichización de la sociedad, parte de la enajenación de la sociedad, es estar pendiente. A ver, mi hermano me dio la Navidad pasada una corbata y eso costó $50, entonces yo tengo que darle algo parecido. Pero esa es una visión ya fetichizada, es una versión, es una situación anormal, es una situación desnaturalizada de las relaciones humanas. Hay un filósofo checo que decía, el Homo economicus, ¿no es cierto?, que sobre todo los economistas asumimos que está presente en todos los aspectos de la vida humana. El Homo economicus no solamente es una aberración teórica, es una aberración de la realidad. Pero es importante darnos cuenta de que no es cierto de que la única posibilidad de resolver nuestros problemas estén ligados a las relaciones de mercado. Y sin embargo, el mercado históricamente aparece como una respuesta tremendamente eficaz, sobre todo en sociedades que pueden darse el lujo de resolver sus problemas de violencia y que pueden darse el lujo de resolver esos problemas de la permanente revolución del nicho ecológico en condiciones muy eficientes. Es decir, la eficiencia productivista de las sociedades orientadas a la civilización material tiene en el mercado un aliado fundamental. Cuidado, Cal Polanyi te decía, el mercado es un excelente siervo, pero es un pésimo amo, ¿no? Pero es importante ubicar que el intercambio de equivalentes, el momento que se generaliza como mercado, se convierte en un instrumento histórico muy eficaz, por un lado para detener la violencia, las guerras, ¿no? Por otro lado como un elemento de construcción de civilización material muy importante. El capital no es el mercado. Nos comen el cuento de que vivimos en una sociedad de mercado y que el mercado es lo mismo que el capital y que el mercado ha existido siempre y que el mercado es consustancial al ser humano. Nada de eso es cierto. En determinado momento histórico, miren, las relaciones sociales naturales que se correspondían a otro tipo de lógicas, ¿no es cierto?, en esta trama de deberes y obligaciones que podían estar ligadas a las relaciones parentales reales, sanguíneas o rituales, con los vivos o a veces con los muertos, con los seres, con los otros miembros de la especie, pero a veces con los dioses, a veces con los animales, a veces con la naturaleza. Ese tipo de relaciones sociales naturales que adquieren cada vez una presencia más importante porque la evolución, como decíamos hace un momento, deja de ser biológica y pasa a ser cultural. Las innovaciones dejan de ser biológicas y pasan a ser culturales. O sea, ese esfuerzo antientrópico empieza a expresarse en plazos mucho más cortos, precisamente en esa trama de relaciones humanas. Encuentra poco a poco en el intercambio de equivalentes una solución cada vez más eficaz para determinado tipo de propósitos, para determinado tipo de actitudes ante la vida. Y ese intercambio de equivalentes se desarrolla como mercado, se desarrolla como dinero. O sea, empieza, así como decíamos, de la litósfera a la biosfera, de la biosfera a la noósfera, ¿no es cierto?, empieza a diferenciarse, a separarse con una dinámica distinta, a contraponerse y terminar dominando. Y resulta ser que las sociedades mercantiles tienen la fuerza, ¿no es cierto?, de dominar a todo otro tipo de estructuraciones religiosas, culturales, parenterales, etcétera, etcétera, a la lógica del mercado. Asimismo, en el seno de la lógica del mercado aparece una lógica distinta que necesita del mercado, pero que no es el mercado en sí mismo, que se separa, que se diferencia, que se contrapone hasta terminar dominando. Y esa es la lógica del capital. La lógica del mercado es mercancía intercambiada por dinero para cambiar otra mercancía en términos de equivalentes. La lógica del capital es un dinero que se intercambia por mercancías capaces de producir un valor adicional que se cambia otra vez por dinero, pero el dinero que termine en las manos tiene que ser mayor que el inicial. Si es que uno mete más dinero que el que va a sacar del mercado, sale perdiendo, ¿no es cierto? Ese no es el chiste. La lógica del capital precisamente es en una relación sistemática, que poco se lo estudia en los libros de texto, de meter menos dinero del que se espera sacar del mercado. Y ese es todo un reto, hasta contable.
¿Cómo es posible? ¿Dónde sale la plata si todos, si lo que se está haciendo es una función de maximización que dice la sumatoria de la maximización de la diferencia entre el dinero que meto y el dinero que saco del mercado? ¿De dónde sale esa ganancia? ¿Saben ustedes el término ganancia? Pero eso es un poco pecaminoso porque en ningún libro de texto van a encontrar ese término. ¿Ustedes han leído en los libros de texto de macroeconomía el término ganancia? No. ¿Y en los textos de microeconomía? Bueno, ¿ustedes todavía reciben historia de pensamiento económico? Bueno, Adam Smith es el primero que logra poner en el corazón del problema, dice, para entender el capital, para entender la acumulación de capital, el motorcito que hay que entender es el motorcito de la ganancia. A él le siguen después Ricardo, y como ya la cosa se puso grave y terminó corroborándose como peligrosa con Marx, dijeron, no volvemos a estudiar el término ganancia. Y lo eliminaron de los libros de texto a partir de la revolución marginalista un siglo después, salucito. Entonces, si se dan ustedes cuenta, ¿no es cierto?, que aquí está la lógica. Bien, resulta ser, a ver, pongamos, tenemos un paso atrás. A ver, desde la lógica de la especie humana, de la unidad entre producción y consumo, la producción consumidora y el consumo productivo. La innovación, por ejemplo, producir papas, ¿no es cierto? Esa innovación es una respuesta a una necesidad humana. Tengo hambre, por tanto, produzco papas. O si ustedes quieren, pesco, o recolecto, o cazo, o ordeño leche. No sé si me deben entender. Cualquiera de esas actividades de producción es una respuesta, es una innovación en algún momento del despliegue, de la hominización del hombre y de la humanización de la naturaleza. Es una respuesta a una necesidad biológica o cultural del ser humano, ¿sí? Entonces, la innovación, o el hecho mismo, ya al principio, la primera es innovación y luego ya es una reproducción de ese proceso, de ese principio. Es una respuesta a una necesidad. El momento en que aparece el mercado, no es suficiente con que haya hambre. La gente puede tener hambre, pero si no hay un mercado, no se producen papas. ¿Sí se dan cuenta de la diferencia? A ver, eso es crucial, si no, no avanzamos, compañeros. ¿Se entiende la diferencia o no? Sí, ya. Pues el desarrollo del mercado obliga a otra lógica. Ya en determinado momento histórico ya no es suficiente que haya un mercado. Ese mercado tiene que ser rentable. Mercado por sí solo quiere decir que haya un intercambio de equivalentes. Es decir, que a mí me compensen el esfuerzo que he hecho, lo que he gastado y lo que va a significar la reproducción de mi vida como productor en el mercado, en el intercambio. El mercado capitalista exige que haya una ganancia. Si no hay una ganancia, así hay un mercado, yo no produzco. Es más, la gente puede estar muriéndose de hambre, pero si es que producir papas no es rentable, yo no produzco. ¿Sí nos damos cuenta del tema? Bueno, la cosa llega a tales magnitudes que ahora mismo, con el nivel fabuloso de desarrollo de las fuerzas productivas, hay países, los países más poderosos de la Tierra, dan unos subsidios gigantescos, en algunos casos mayores que el Producto Interno Bruto de cualquiera de los países de América Latina, para que los productores agrícolas dejen de producir, o para que los productores agrícolas cojan esos alimentos y los quemen en calidad de agrocombustibles. Y mientras tanto hay más de 1.000 millones de seres humanos, de acuerdo al FAO, de los 7.000 millones que somos, hay más de 1.000 millones de seres humanos que están sufriendo hambre. ¿Sí se dan cuenta por qué era necesario empezar por esta consideración histórica, viendo las cosas en perspectiva? Entonces, miren, lo que pasa ahorita no depende del consumidor. Ese es el cuento que nos hacemos nosotros mismos en las facultades de economía y con los libros de microeconomía. ¿Cuál soberanía del consumidor? Lo que depende, las decisiones en la sociedad las toma quien maneja la plata, en tanto capital. Si una producción no es rentable, esa producción no se la despliega. Si una innovación no es rentable, esa innovación no se la despliega.
importantísimo, porque ahorita mismo estamos viviendo un cambio de los últimos, un cambio histórico irreversible del capital respecto a los últimos 500 años. Porque el capital, una de las cartas de triunfo histórico del sistema, ha sido el que ha podido introducir permanentemente ciencia y tecnología en el proceso de trabajo. El momento que captura el proceso productivo, porque el capital inicia desde la esfera de la circulación de mercancías, de la circulación de dinero. El rato que captura el proceso de trabajo, genera desde la competencia, y ahí está un punto central, a propósito de lo que decía que iba a hablar supuestamente yo, María Mercedes. Solo la competencia se obliga al capitalista, independientemente de su voluntad, a estar permanentemente mejorando su proceso de trabajo. Y eso le obliga a revolucionar el proceso de trabajo, revolucionar la base material de la producción, introduciendo innovaciones de manera sistemática. Pues el reto es, y podríamos conversar eso un rato las preguntas, ahora les voy a poner algunas cifras, que ahora el capital está en una crisis de sobreproducción estructural tan masiva, o sea, el capital es prisionero de su propio éxito y está produciendo una cantidad tan colosal de mercancías demasiado baratas para las tasas de ganancia que exigen los monopolios, que está haciendo todo lo posible por frenar la innovación, y no puede. Si no estoy diciendo que se acabó la innovación, lo que estoy diciendo es que, a diferencia de los 500 años previos, el esfuerzo que hace el capital ahora para bloquear el arsenal formidable de innovaciones que están ahí disponibles, pero que no les resulta comercialmente, porque baja su tasa de ganancia, ¿no es cierto? Ese esfuerzo es mucho más grande que el esfuerzo que hace por verdaderamente desplegarlo en el proceso productivo, cosa que es contraria a lo que pasaba en los siglos anteriores y que le permitió al capital conquistar distintas geografías, distintas culturas, distintas religiones, distintos modos de producción. Entonces, cuando el capital, que es una relación mercantil, captura la sociedad, doma al capital comercial, a los intermediarios, doma al capital financiero, a la usura, porque si no se asfixia, y genera su propio mercado interno, generando al mismo tiempo una cantidad de externalidades, rebosando con la racionalidad instrumental a toda la lógica de la sociedad. Es un tema muy importante porque con esa racionalidad instrumental, lo que ahora se conoce, la episteme científica, ¿no es cierto?, un modo de pensar dominante desde la ciencia, desde la instrumentalidad pragmática, se ha tenido un desarrollo de la civilización material sin precedentes, ¿no es cierto?, y favorece precisamente el que nuevamente, o sea, hay una retroalimentación. La lógica del capital se desborda sobre el conjunto de la sociedad con la racionalidad instrumental provee más y más innovaciones en la lógica del capital para poder desde la competencia mejorar los procesos de trabajo y ser más competitivos, ¿ya? Bueno, esa captura del proceso laboral históricamente va estableciendo plataformas cada vez superiores en el desarrollo de la tecnología, es decir, una introducción de nuevos principios en el proceso de trabajo que son irreversibles, ¿sí?, que cambian de manera cualitativa la forma de existir de los procesos laborales. Es decir, la introducción de tecnología es consustancial a la competencia capitalista, pero no quiere decir que la tecnología es innata al capital, es determinada forma de existencia, determinada lógica del capital que genera eso. Entonces, esa captura del proceso laboral pasa de la subordinación indirecta del trabajo al capital, es decir, desde el capital del comercio, miren, me están pidiendo acá, por decir algo, dulces de leche, entonces yo compro a los artesanos que producen dulces de leche y les obligo a que cada vez empiecen a garantizarme determinado tipo de dulces de leche. O por ejemplo, yo soy un comerciante que estoy llevando hacia la gran ciudad mermeladas, entonces tengo un grupo de productores, por ejemplo, en el campo que hacen determinado tipo de mermeladas. Entonces yo puedo comprar mermeladas de moras o dulces de leche o dulces de frutillas, ¿no es cierto? Pero si alguien me viene con dulce de sardinas, le digo que no, ¿no es cierto? Entonces, miren, desde la esfera de la circulación, en tanto intermediario, yo empiezo a disciplinar ese proceso productivo. Puede ser que mi familia sea
lo más rico, es decir, el plato preferido de todo santo y de todo aniversario, hacer dulce de sardina. Pero ¿y si no tiene un mercado? Ese dulce de sardina puede ser un valor de uso para los que lo produjeron, pero no es un valor de uso para otros, ¿no? Entonces vean cómo se va transformando los procesos los procesos de producción consumidora y de consumo productivo van estandarizándose, uniformizándose para las grandes masas, para productores y consumidores anónimos. Y esto es lo que favorece el proceso, por un lado, de ampliación de los mercados, del consumo de masa, la producción en masa, pero por otro lado la estandarización también de la medición, de la comparación de esfuerzos, de la comparación de valores que están involucrados en eso. Esta subordinación indirecta, en la medida en la que el capital adquiere la propiedad de la producción, se convierte en subordinación directa. Y eso, por ejemplo, poner a varios productores, que antes cada cual estaba repartido en su propia casa, en su propia finca, ¿no es cierto?, los ponen bajo un mismo taller, empieza a generar estándares, cadencias de productividad mucho mayores. Ustedes han oído en el texto de Adam Smith, la narrativa en torno a los alfileres, ¿no? ¿Se han oído eso? De cómo la cooperación de varios artesanos, así sea aplicando las mismas técnicas artesanales, manuales, que antes lo hacían independientemente cada uno en su casa, por el mismo hecho de la emulación, de la competencia entre los distintos productores, bajo la disciplina del capitalista, bajo la disciplina del capital, del capataz o del supervisor de la fábrica, ¿no es cierto?, iba elevando los niveles de productividad. Bueno, lo mismo pasa en la producción de correas y de otras cosas, de lo que ustedes quieran, sin necesidad de transformar la base material, la maquinaria, ¿no es cierto?, antes de la revolución industrial, ya el mero hecho de la subsunción, de la subordinación y absorción del proceso de trabajo desde la lógica del capital, se están introduciendo niveles de productividad y ritmos de crecimiento de la productividad que son cada vez superiores. Por cierto, ahora se está publicado, la universidad debería comprar el librito de Ibn Khaldun. Es un libro de un pensador árabe del siglo XIII que tiene la narrativa de los alfileres, o sea que el tema de Adam Smith fue un plagio, ¿no? Ahí no pusieron en ningún lado, como mucho de la ciencia y la tecnología árabe, ¿no es cierto?, con todo el tema racista y etnocentrista, fue totalmente borrado, ¿no es cierto?, en sus fuentes y fue en muchos casos usurpado. Pero en el siglo XIII ya se hablaba, muchísimo antes de la Revolución Industrial, Adam Smith fue contemporáneo de la Revolución Industrial, muchísimo antes de la Revolución Industrial, en el siglo XIII ya se hablaba de cómo el taller, la mera presencia de un grupo de productores bajo determinada disciplina, transformaba las relaciones de productividad, con el mismo ejemplo de los alfileres. Entonces, miren, pasa de la subsunción formal, de la absorción y subordinación formal del proceso de trabajo a la lógica, al despotismo del capital, a la disciplina del capital, a una subsunción real, porque la lógica del capital, en su necesidad competitiva de tener procesos productivos cada vez más baratos, cada vez más productivos, empieza a introducir herramientas, empieza a mejorar las herramientas, empieza a absorber la creatividad del trabajador y empieza a expropiarlo, porque si es que un trabajador mejora una herramienta para hacer más rápido las cosas, eso pasa a ser parte del capital del empresario y pasa a ser parte no de la productividad del trabajador, sino pasa a ser parte de la productividad de ese capitalista que se enfrenta con otros capitalistas en el mercado. Pasa a ser parte de la ventaja competitiva del capitalista, no del trabajador. El desarrollo de la maquinaria, la revolución industrial, por ejemplo, ya vamos a ver la importancia del control de la energía y de la información en ese proceso. Da un salto cualitativo también en este proceso de subordinación y absorción del proceso de trabajo por parte de la lógica del capital. La revolución industrial hace que esa subsunción sea real. El trabajador que antes era propietario de su conocimiento, de su habilidad específica, es despojado de esas habilidades específicas, de esas creatividades, de esas innovaciones específicas y pasa a ser prolongación de las máquinas. Lo que
históricamente, a lo largo de millones de años, inclusive en otras especies que no son los hombres, es decir, los chimpancés, ¿no es cierto?, pueden utilizar una vara como una extensión de su brazo, o pueden utilizar una piedra como una extensión de su mano para abrir una concha, o un pajarito, ¿no? La cuestión de Darwin, los... ¿cómo se llaman? Se me fue el nombre de los pinzones de las Galápagos, ¿no es cierto?, cómo utilizan las espinas para sacar gusanitos, ¿no es cierto? Esas son extensiones de la corporidad, es la utilización de la naturaleza con un proyecto intencional, pero no en los mismos niveles que hace la especie humana. Pues en algún momento histórico, esa necesidad, vean cómo se transforma, ¿no? Esa extensión de lo humano sobre la naturaleza, a través de la herramienta, de la maquinaria, empieza a transformarse en lo contrario. El ser humano se convierte en un apéndice de la maquinaria. ¿Ustedes han visto la película de Chaplin, Los tiempos modernos? ¿Se han visto? Pues eso deberían ver, es obligatorio. Tienen que ver Los tiempos modernos, ¿no? Ahí, cómo el ser humano, la dinámica, el despotismo, la disciplina del capital dentro del taller empieza a introducir una serie de cuestiones que inclusive están en contra de los ritmos o de las capacidades físicas y psicológicas del ser humano. Las enfermedades profesionales, las enfermedades, el estrés moderno forma parte de esta situación. ¿Sí está quedando claro el tema? Bueno, dentro de esta lógica nueva de reproducción del capital, de acumulación del capital, hay distintas formas. Una puede ser la reproducción simple, es decir, que simplemente se invierte, se vende, se tiene una ganancia, con esa ganancia se repone lo gastado, se amortiza o se compone el capital, las maquinarias, se repone los insumos y se vuelve a generar el mismo proceso productivo. Otra lógica es que con las ganancias no solamente que se repone lo gastado, tanto de capital fijo como de circulante, sino que al mismo tiempo se amplían las unidades productivas, pero con el mismo paradigma tecnológico. Esta reproducción ampliada en la teoría de Schumpeter se habla del circuito, es decir, es la reproducción ampliada de lo mismo y de lo mismo. Pero en esa misma lógica, ¿no es cierto?, aparecen, así como hablábamos hace un momento, se diferencian, se distinguen unas dinámicas diferentes que precisamente presionadas desde la competencia dan lugar a las innovaciones. Y no solamente que hay una reproducción ampliada de lo mismo, sino que hay una introducción de nuevos principios, de nuevas capacidades que dan un salto cualitativo en la capacidad del hombre de concentrar, de controlar energía e información para ser más productivo. Para, en definitiva, acelerar el metabolismo social, la presencia de la especie en el ecosistema. ¿Queda más o menos claro cuál es el propósito de esta primera parte? Bien, entonces, el elemento entrópico fundamental característico del ser humano es la creatividad. Esa creatividad históricamente en algún momento se expresa como, o solamente puede expresarse, que además esto es importante, ¿eh? No es que puede expresarse, sino que solamente puede expresarse en el mundo moderno a través de la acumulación capitalista. Usted puede ser la persona más creativa. Si no cumple con los requerimientos del capital, palmo. Es decir, su respuesta creativa, su innovación, puede ser una respuesta genial a una necesidad de la humanidad. Pero eso no es suficiente. Además de ser una respuesta a una necesidad de la sociedad, tiene que tener un mercado. Pero eso no es suficiente. Además de ser una respuesta a una necesidad de la sociedad y tener un mercado, tiene que ser un mercado rentable. Pero lo que es más grave es que a medida que avanza el sistema, y es lo que vamos a ver ahorita dentro de poco, ¿no es cierto?, con el tema del ciclo de vida del capital, es que ese mercado ya no solamente tiene que ser rentable, no solamente tiene que ser rentable, sino que cada vez tiene que ser más rentable. Hay un proceso de acumulación del capital cada vez en menos manos, que reclama tasas de ganancia cada vez más altas, en plazos cada vez más cortos, que se concentran cada vez en menos manos. ¿Sí nos damos cuenta del tema? Verán, los capitalistas pueden tener vacaciones.
Los capitales no. Es un tema compulsivo. Entonces, de lo que estamos hablando es que hay una generación de ganancias que se concentran cada vez en menos manos, que buscan oportunidades de inversión, que den tasas de ganancia cada vez más altas en plazos cada vez más cortos, que se concentran cada vez en menos manos, que generan unas masas de ganancia cada vez más colosales, que buscan oportunidades de inversión cada vez más rentables, en plazos cada vez más cortos, que se concentran cada vez en menos manos, que provocan masas de ganancia cada vez más grandes, que buscan oportunidades de inversión cada vez más rentables, que se concentran cada vez en menos manos, en plazos cada vez más cortos y así sucesivamente. Entonces este es un tema, es una lógica, la lógica del sistema, independientemente de la intención o de la ética del capitalista o de la persona que sea portador de estas relaciones sociales. Parte de la tragedia que pasa en el mundo, de la dinámica de reproducción ampliada del poder, en definitiva. Entonces, para entender cómo se dan estas cosas, tenemos que estudiar el núcleo sistémico, el corazón del sistema, que es la ganancia. Y ahí vamos a entender, ¿no es cierto?, cómo históricamente se pasan, dentro del modo de producción, existen determinadas formas de existir del capital, los regímenes de acumulación, y cómo dentro de un régimen de acumulación hay determinada mixtura, determinadas formas institucionales que hacen viable que ese modo de producción siga en boga o entre en crisis, ¿no? Entonces, rápidamente, no quiero tardarles, va a quedar ese material para que ustedes vean, ahí tienen un problema, el hecho de que para poder vender, y eso a los señores capitalistas hay que hacerles caer en cuenta de eso, no porque yo sea comunista, no porque yo soy malito, pero no es posible hacer negocios, no se tiene mercado. Y para que la gente pueda comprar, tiene que tener ingresos para comprar, pues. Hay algunos capitalistas que pretenden que sin pagar un centavo van a poder tener a quien vender. Eso puede ser posible para uno, pero no para él. Es lo que se llama la falacia de la agregación, ¿no es cierto? La falacia de composición. Entonces, hay un primer problema que es la insuficiencia de los mercados. Hay otro segundo problema que tiene que ver con la desproporcionalidad. Ahí son los límites de Keynes. Keynes se da cuenta de este primer problema, pero no entiende el segundo problema, que es la desproporcionalidad. O sea, los cuellos de botellas que existen en la relación de la matriz de insumo-producto, dinámica, ¿no? Para que ustedes tengan idea. Ahí más bien tenemos a los estructuralistas latinoamericanos, y no solo latinoamericanos. Los estructuralistas y las posiciones industrializantes en distintas partes del mundo, no solamente en América Latina, son los mejores aportes en ese sentido. Pero hay un tercer elemento que lastimosamente la economía convencional lo niega, lo suprime de manera sistemática, que es el problema de la ganancia, de la rentabilidad. Y no se estudia en los libros de micro, no se estudia en los libros de comercio exterior, no se estudia en los libros de macro. Una vergüenza, yo lo digo como economista, es una vergüenza. Viene la crisis, producto de una caída de la tasa de ganancia, y sigue los libros de texto repitiendo las mismas necedades de antes. Pues el corazón del asunto, el subconsumo es el problema de sobreproducción, el problema de subconsumo, que es las dos caras de la misma medalla, son un problema para la sociedad, pero no es un problema para el capital hasta que les afecte el bolsillo. El problema de la desproporción, que ahora tiene su expresión en los desbalances globales, los grandes déficits de los Estados Unidos, de Europa, los grandes superávits de los países emergentes, ¿no es cierto? Esto de aquí solamente es un problema el momento en que afecta el bolsillo del capital. Antes no. Entonces hay una negociación entre estas tres tendencias que a veces responden a lógicas contradictorias, ¿no es cierto?, que en su conjunto establecen las leyes de la ganancia y que definen dos tipos de acumulación del capital. Por un lado, la acumulación originante del capital y por otro lado, la acumulación ordinaria. La acumulación originante del capital es la que establece, por un lado, la acumulación de la riqueza y de las posibilidades, y por otro lado, la acumulación de las necesidades en otro sector de la población. Si usted tiene su propio negocio con el que puede ganarse la vida, ¿para qué va a vender su fuerza de trabajo? ¿Para qué va a aguantar al jefe? ¿Sí está claro el punto? El capital necesita tener una fuerza de trabajo liberada, entre comillas, de cualquier modo de ganarse la vida, para que esté dispuesta a trabajar por un salario.
o para que esté dispuesta a través de mecanismos de subordinación indirecta de vender sus productos en las condiciones y en la lógica que el gran capital requiere. Para eso se dio, por ejemplo, en América Latina, la conquista, la acumulación por desposesión. Algunos autores, Marx por ejemplo, asumía que eso fue un momento congelado en el tiempo, fue el pecado original y que después el resto del tiempo en la modernidad capitalista se basaba en la reproducción ampliada sobre la base de la acumulación ordinaria, es decir, inversión de capital acá, con la creación destructiva que eso implica, ¿no es cierto?, de mandar sacando, de eliminar a los productores menos competitivos. Pues no es así. El sistema capitalista requiere una recreación permanente de esas condiciones de polarización social que concentran, que acumulan posibilidades en un sector en el tiempo y en el espacio, de ahí la importancia de entender el centro y la periferia en el subdesarrollo, las geografías diferenciadas, y también dentro de nuestro país el colonialismo interno, la relación que tenemos las ciudades más grandes, los sectores más avanzados de la economía frente al resto de la sociedad, ¿sí? Pues hay una acumulación originante y hay una acumulación ordinaria. Vamos a concentrarnos, porque la acumulación originante es la que da lugar a escándalos, pero la acumulación ordinaria es un proceso que tritura permanentemente empresas, que tritura permanentemente innovaciones, iniciativas, creatividades, puestos de trabajo, ingresos, vidas familiares, pero que se asumen que es normal, porque eso es la eficiencia del mercado. Esto queda invisibilizado. La acumulación originante implica despojo, y en buena parte de los casos los mecanismos de legitimación son muy parciales, son muy débiles para poder justificar como normal en el sistema ese tipo de cosas. Pero los despojos siguen existiendo inclusive ahora, ¿no es cierto? Por ejemplo, una forma de despojo es con lo que está pasando, lo que pasó aquí en América Latina durante los 30 años previos, durante la época neoliberal, lo que está pasando ahora con las políticas de austeridad. Uno estaba ya acreditado, por ejemplo, a un plan de retiros, y de pronto, después de que ya ha aportado a lo largo de toda su vida, le dicen, Cholito sabe que no alcanza, así es que va a tener que trabajar más tiempo y va a tener que tener menos beneficios. ¿Sí? Eso es una desposesión. O el hecho de que sociedades como las europeas estaban acostumbradas a que sus hijos iban a tener una educación de calidad y gratuita, y que de pronto le dicen, Cholito sabe que no alcanza, va a tener que pagar pensión. O acumulación por desposesión es que usted coge un préstamo al 1% y de pronto le suben al 20%, como lo hicieron en América Latina en la crisis de la deuda en 1979. Bueno, vamos a ver rápidamente entonces. Esta misma lógica, miren, genera una caída tendencial, una presión sobre la rentabilidad de las empresas el momento en que se hace el proyecto. Es decir, del momento en que usted hace la tasa interna de retorno al momento en que empieza a efectivamente estar en marcha el proceso, hay una serie de elementos, de factores que no dependen de usted, que dependen de la economía, pero que son endógenos a la economía, no dependen del gobierno, sino que es fruto de la propia competencia del capital, que hace que todas sus proyecciones queden en nada. Es la caída tendencial de la tasa de ganancia. Entre otras, el hecho de que usted pensaba que iba a ser el único que iba a meter esa maquinaria que le iba a permitir tener al precio dado, diga usted, a $100, usted iba a gastarse 20 y se iba a ganar 80. Pero resulta ser que el rato que ya hizo la inversión, el rato que ya maduró la inversión y entraron sus productos al mercado, hubieron otros 5 galarijos que habían puesto las mismas máquinas y resulta ser que el precio ya no era 100, sino 20. Entonces quedó con una ganancia de 2 centavos. Y si ustedes creen que eso es un ejemplo hipotético, regresen a ver lo que le pasó a Nokia en los últimos 5 años. Así de sencillo. O regresen a ver lo que pasó a IBM frente, por ejemplo, a las computadoras personales hace 30 años, ¿cierto? Entonces estas contratendencias tienen que ver con el tema, precisamente ahí está abierta la oportunidad, como un elemento central, está abierta la oportunidad para introducir un nuevo paradigma, nuevas técnicas, ¿no es cierto?, innovaciones que a veces no son de grado, sino que son cualitativos, actos cualitativos y que marcan un cambio de principios.
Pero esas contratendencias tienen que ver con muchas otras, con lo que se conoce como, por ejemplo, autores neoschumpeterianos como Carlota Pérez hablan de las oleadas tecnológicas, ¿no? Entonces, esta relación actúan institucionalmente, procesos, patrones dinámicos de redistribución del ingreso, por ejemplo, patrones dinámicos de intervención estatal, o sobre las desproporcionalidades para cambiar la lógica. Esas contratendencias cambian la lógica espontánea del mercado en orientar las inversiones, y esto da lugar a esa relación que hablamos hace un momento entre modo de regulación y régimen de acumulación, que incluyen, ahí no sé si se alcanza a ver, ¿no es cierto?, elementos, eso es lo que construye el régimen de acumulación, prioridades, orientaciones, dinámicas en los sectores prioritarios de la economía, pero también ciertas lógicas en la relación entre el capital y entre la lógica capitalista y las lógicas no capitalistas, por ejemplo, de pequeños productores, por ejemplo, la lógica del Estado, pero también la relación entre salario y ganancias, la formación de mercados, la formación de patrones dinámicos de distribución del ingreso que provoquen los mercados que hagan posible vender los productos de la inversión. Si no hay eso, que normalmente los inversionistas, pero también los economistas, nos olvidamos, las inversiones no funcionan y las innovaciones no tienen lugar. Entonces nos podemos romper las cabezas, dar las cabezas contra la pared, hablar inglés, hablar chino y estar con el último grito de la moda, que la sociedad ecuatoriana no va a poder auspiciar, no va a poder incubar innovaciones, porque son problemas sistémicos los que están detrás de eso. Y esos problemas sistémicos tienen que ver con la economía, el régimen de acumulación, tienen que ver con la política y la cultura, que es lo que Gramsci llamaba el bloque histórico. Determinada cultura de relacionamiento entre las clases. Cuando hay sectores de la burguesía, es decir, de las clases industrializantes, que tienen un proyecto de sociedad que incluye la generación de prosperidad, la generación de mercados internos, el trabajo deja de ser solamente un costo al que hay que reducir, sino que es también un mercado. Ford, Henry Ford, y nadie le puede decir que el señor Ford debería ser un comunista, ¿no es cierto? Henry Ford se da cuenta de que sus trabajadores, si les puede subir el sueldo, no solamente que van a ser más productivos, sino que eventualmente van a comprar el modelo T, ¿no es cierto? Y con eso convierte a Estados Unidos, que estaba rezagado en la industria automotriz, en el vector, en la primera potencia industrial, y ahí están las raíces del poderío militar de los Estados Unidos, porque con las mismas maquinarias que se producen carros, se pueden producir otras maquinarias y se pueden producir maquinarias de guerra. ¿Sí está un poco claro el tema? Entonces, esta relación, esto tiene que ver con la cuestión técnica, con la cuestión política, con la cuestión cultural, con la cuestión ideológica. Bueno, ahí están temas como la deslocalización, la globalización, la fragmentación productiva, la revolución empresarial actual, la financiarización es también una respuesta a la caída de la tasa de ganancia, allí donde cada vez se requieren hacer inversiones más grandes en la economía real. La alternativa, la lógica del capital ahora tiende a salirse del proceso productivo y regresar como cuartel general a la lógica de la circulación a través de las bolsas de valores, a través de la financiarización. El costo hundido de la planta, de la maquinaria, del equipo, de las innovaciones, ahora es cada vez más refractario a la lógica cortoplacista de las altísimas tasas de ganancias en inversiones de la noche al día, ¿no es cierto?, que uno puede lograr a través de high frequency trade, por ejemplo, en una bolsa de valores, a través del internet. Bueno, nuevas tecnologías, toyotismo, modelos de gestión empresarial, el nuevo rol del Estado, la crisis fiscal crónica, el rol de la deuda pública, las nuevas dinámicas distributivas, la renegociación de la división internacional del trabajo, etcétera, que dan una nueva tensión en la articulación entre el centro, la periferia y la semiperiferia, la desmaterialización de la producción, el capitalismo del desperdicio, la aceleración de la rotación. Aquí nos detenemos un ratito. Otro de los elementos endógenos, ¿no es cierto?, irreversibles en la nueva dinámica interna del capital, es precisamente que ese éxito productivista formidable del capital es tan enorme que no se alcanza a amortizar la inversión en capital fijo
que ya está en el mercado una innovación que hace que mi producto sea obsoleto. La obsolescencia moral. El tema de los DVDs, el tema de los cartuchos, el tema de los teléfonos celulares. Clarísimo. Sí nos damos a entender el tema. Entonces, el desarrollo de las fuerzas productivas, una necesidad social, era absolutamente funcional a la lógica del capital hasta recién, porque mientras más innovaba el capital, más se desarrollaban las fuerzas productivas y el capitalista se llenaba más los bolsillos. Ahora resulta contraproducente porque una innovación, introducir una innovación, no solamente que inunda el mercado de mercancías demasiado baratas, sino que el ritmo con que se introduce la innovación no permite desquitar, no permite amortizar la inversión en capital, el costo hundido del capital. Y por eso, un incentivo adicional para apostarle a la especulación financiera y no a la economía. ¿Queda claro el punto? Miren, esos son los elementos científicos, independientemente de cualquier ideología, que están en las raíces del comportamiento actual del problema de la innovación. Entonces, este problema del desperdicio, ¿no es cierto?, el problema de la crisis ambiental, en buena parte está exacerbada por esta lógica cada vez menos funcional a las necesidades de la sociedad, cada vez más orientada solamente a las necesidades y a la perspectiva de la sociedad mandada desde determinados bolsillos. Bueno, y finalmente, la inviabilidad de tecnologías necesarias para superar la homeostasis. Ahora tenemos un riesgo en el permanente desafío que la especie humana está generando sobre el ecosistema, que ahora es global. Antes cada sistema mundo podía ser una tribu, podía ser un horizonte cultural, desaparecía ese horizonte cultural, pero había muchos otros. Desapareció la civilización maya, desapareció la civilización azteca y sin embargo, desapareció la civilización maya y habían otros horizontes culturales que florecieron en torno a la civilización azteca en la misma geografía. La especie humana no queda en riesgo. Ahora somos 7.000 millones de seres humanos, todos gobernados desde una misma lógica, y no hay una región en el planeta que pueda escapar a esa vorágine, a la lógica de esa estructura de poder, de esa dinámica, de esa lógica de poder. ¿Sí está claro? Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos ahorita? 7.000 millones de cabezas somos más que suficientes para resolver el problema energético, ecológico, demográfico, lo que ustedes quieran. El problema es que no estamos pensando en eso. La especie humana no está resolviendo esas necesidades, no está dando viabilidad a las tecnologías que podrían resolver esos problemas, porque el proceso de toma de decisiones está pensando en otras prioridades. ¿Sí está claro el punto? Bueno, no sé cuánto tiempo más tengamos con respecto a eso. Rápidamente, miren. Entonces, el propio capital, la propia lógica del capital tiene un ciclo de vida, ¿no? Tiene un ciclo de ascenso y después de declive. Y justamente una de las hipótesis que estamos levantando es que estamos en una época senil del capital, precisamente por esta desconexión cada vez más violenta entre las necesidades de la sociedad y las necesidades del capital. Entonces, pasamos de una época del capitalismo, miren, aquí está, si ustedes le quitan la tendencia que es exponencial del capital, o sea, esa tendencia exponencial del capital tiene correspondencia con una tendencia exponencial también en el control de la energía y de la información, que es la que auspicia un desarrollo demográfico también exponencial. La presencia de 7.000 millones de individuos de la especie genera una tensión muy específica, muy delicada, no como algunos sectores conservadores de los ecologistas dicen, ¿no es cierto?, la cuestión de que el ser humano tiene que reducir su población, que es una barbaridad que seamos tantos. Nosotros somos una plaga. Siempre hemos sido un reto y hemos sido uno de los factores que contribuyen a los procesos, a las respuestas antientrópicas del conjunto del ecosistema. Siempre. El problema es que eso no está asegurado de manera automática. Entonces, si ustedes le quitan la tendencia exponencial, podríamos ver con más claridad estas ondas largas, que algunos llaman las ondas de Kondratiev, entre 40 y 60 años, que dan lugar justamente a estos saltos cualitativos tecnológicos, institucionales, políticos, culturales,
a lo largo de la historia del capital, ¿no? Aquí hay un gráfico que les queda desde el 1800, desde aquí está la revolución industrial que da lugar a esta onda de ascenso, hasta que se saturan los mercados relevantes, por el hecho de que no ampliaron los otros mercados, precisamente, se genera una recesión, hasta que hay la cuestión del ferrocarril, nuevamente una onda de ascenso, después viene una nueva recesión, la gran siderurgia, la revolución química y electrónica, etcétera, etcétera. Entonces ustedes tienen, en cada uno de estos factores, no solamente cambia el paradigma tecnológico, sino que tiene correspondencia en transformaciones institucionales, en principios del funcionamiento de la sociedad, en procesos de concentración de la riqueza, de monopolización del capital que exigen tasas de ganancia cada vez más altas. Es decir, en la época de Adam Smith, ustedes leen a Adam Smith, y las tasas de ganancia normales de las que están hablando son del 4, del 6%. Ahora ustedes saben que los bancos están ganando el 30% y andan pidiendo caridad a los bancos centrales. Entonces, ¿ustedes ya saben hacer tasa interna de retorno? ¿Saben hacer evaluación de proyectos? ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, si ustedes están buscando una tasa interna de retorno del 4%, el proyecto es viable. Pero si lo que está buscando una tasa interna de retorno del 30%, entonces el proyecto no es viable, pues. Si se dan cuenta la cantidad gigantesca de proyectos, de innovaciones, de creatividades, de sueños, de millones y millones de seres humanos que están bloqueados por esa lógica. Claro que del otro lado está la eficiencia del mercado. Pero es esa eficiencia del mercado la que ya no está funcionando. Entonces, miren, pasamos del capitalismo, el momento en que el capitalismo penetra la esfera productiva es un capitalismo manufacturero. A partir de cierto momento, la lógica del capital pasa, ¿no es cierto?, a la formación de una tasa de ganancia cada vez más alta y más rígida, el capital monopolista. En algún momento, prácticamente desde finales del siglo XIX, estamos hablando del capitalismo monopolista de Estado, en el que la participación del Estado es indispensable, porque la teoría del equilibrio general, o sea, la lógica de la formación de precios relativos con tasas de ganancia monopólicas, no garantiza la reproducción, la correspondencia de los distintos sectores, y es necesario que el Estado entre a generar, por un lado, una demanda efectiva, y por otro lado entre a resolver los cuellos de botella que se dan en ramas de la producción que son sensibles para la reproducción de la matriz de insumo producto, si ustedes quieren, ¿no? Y esto pasa inclusive después del neoliberalismo. El Estado jamás retrocede en la lógica de acumulación del capital. El Estado retrocede bajo el neoliberalismo en la lógica del estado de bienestar, nunca en la lógica de apoyar la acumulación de capital. Y a partir de los últimos 30 años es un capitalismo manufacturero, monopolista de Estado y financiarizado. Es decir, que cada vez más el centro de gravedad, el eje de las decisiones no está en el proceso productivo, sino que han regresado a la esfera de la circulación, y ahora, de manera gradual, pero muy acelerada, empieza a asfixiar la lógica del capital productivo. Entonces, vean, a ustedes les queda aquí, ustedes pueden ir viendo esa correspondencia en cada una de esas fases, el paso de un régimen de acumulación al otro, con ciertos paradigmas tecnológicos, ¿no es cierto? Y con, en algunos momentos, grandes revoluciones. Eso es un tema a discutir, cuáles son, si estamos en la tercera o en la quinta revolución industrial, pero lo que es cierto es que estamos en el marco de una formidable revolución científica y tecnológica. Y el problema que tenemos es que como humanidad, ¿no es cierto?, nos beneficiaríamos de una manera fenomenal, pues, de todos esos nuevos conocimientos. Pero el centro de decisiones no encuentra conveniente porque está en el marco de una crisis de sobreproducción. No es rentable. Y como al final no somos los consumidores, como dicen los libros de texto de microeconomía, los que decidimos, sino que hay una situación jerarquizada en la toma de decisiones. Quienes mandan son precisamente los que tienen los bolsillos más profundos. Y ellos deciden que no sea esa la prioridad de la humanidad. Bueno, ahí les queda a ustedes el material, rápidamente, ¿no? Ustedes podrían ver, por ejemplo, en el último cambio, en el paradigma de la anterior revolución informática, ¿no es cierto?, la de los años 70, hay una crisis de sobreproducción. Ustedes pueden ver cómo no solamente atañe al proceso productivo en sí, sino que tiene una serie de correspondencias en las transformaciones institucionales
y en el cambio inclusive de la noción del sentido común. Aquí están unas láminas que ya mencioné de Carlota Pérez, ¿no es cierto?, que muestran cómo esto de aquí va pasando. Esta es una función de acumulación, de distribución no acumulativa, ¿no?, que ven al principio cómo hay una innovación que poco a poco va despegando, se instala, se convierte en una innovación generalizada hasta que cada vez los die hard, ¿no es cierto?, son los últimos en aplicar esas innovaciones, hasta que se satura los mercados, se satura la innovación y entra en decadencia. Esta situación no solamente hace referencia al proceso productivo específico, sino, insisto, tiene una serie de externalidades positivas y negativas sobre el conjunto de la sociedad y en general, pero no mecánicamente, no automáticamente, duran entre 40 y 60 años. Lo que detona la aparición de un nuevo ciclo, o lo que detona la transformación de ese ciclo de decadencia en una nueva dinámica de expansión, de prosperidad, no es la innovación. Las innovaciones están vigentes. ¿Cuáles son las actitudes humanas? ¿Cómo se organiza la sociedad para hacer viables esas innovaciones? Y ahí, bueno, ahí les queda algún material. Ahorita sectores de investigadores neo-schumpeterianos dicen, bueno, en la fase de instalación es indispensable el que esté liderado por el capital productivo, y las burbujas especulativas han estado presentes en cada innovación. Es normal lo que está pasando. Pues todo lo contrario. Vean ustedes, aquí están informaciones desde el 1600 de la evolución de las bolsas de valores en el mundo. Vean ustedes que están llegando a niveles de paroxismo cada vez más disfuncionales, que además tienen que estar soportadas por políticas monetarias que rompen por completo con la supuesta teoría cuantitativa del dinero. Vean ustedes cómo aumenta la masa monetaria. MB es igual a P por T. ¿Dónde está pues la inflación? 400%, 450% de crecimiento de la masa monetaria. ¿Dónde está pues la inflación? Y nos siguen enseñando en los libros de texto, ¿no? Creo que uno de los requisitos para ser economista es ser bien cara dura. Y obviamente esto lo que se refleja es en una inflación artificial del valor de los activos financieros. Entonces, cada vez el precio, fíjense, se ha metido una cantidad descomunal, una inyección descomunal de liquidez que no, a través de los salvatajes bancarios, banqueros que desde la corrupción, la incompetencia, la inoperancia han llevado al mundo entero a una situación así. Y no estoy hablando de todos los banqueros. En los Estados Unidos hay 8.400 bancos y es un puñado de 10, 17 bancos los que han generado la infección, son el foco de infección a través de los derivados financieros. Y ahorita acaban de sacar en la Unión Europea los test de estrés. Semejante payasada. Imagínense, les ponen, no, ustedes estudian contabilidad, ¿no es cierto? Verán, usted puede poner sus activos no mark to market, sino mark to model. O sea, y no el modelo que le da la autoridad, el modelo que usted decida. Entonces, en definitiva, usted evalúa los activos financieros al precio que le da la gana. Los activos que ya no le convienen ni siquiera los pone en el balance, porque todos los derivados financieros son capital autónomo, son cuentas de oro, son off balance. Entonces, usted saca y pone todo lo que quiera en una cuenta aparte, lo que quiere dejar en el balance del banco lo pone a la valoración que a usted le da la gana, y así todos se han visto obligados a declarar pérdidas. Yo creo que deberían darle no solamente el premio Nobel de Economía, sino el premio Nobel de Economía, de Medicina, de Química, de La Paz y de todos. Se requiere talento, yo le voy lo que sea que usted no puede. Si le ponen liquidez a la vena, le dejan que usted presente los libros que le dé la gana, le voy mi cabeza que usted no puede presentar pérdidas. Y estos gallos presentan pérdidas. Estamos en un desmadre, hay una distorsión estructural. A pesar de que estamos hablando de 8 años de inyecciones brutales, ya vieron la cantidad, ¿no? Una capacidad adquisitiva brutal en manos concentradas en cada vez menos manos. ¿Qué ha mejorado? Las crisis de insolvencia han hecho metástasis en todo el mundo y en todos los sectores de esas economías.
Pero además, como esa cantidad de recursos no se puede traducir en crédito productivo, porque es contraproducente para la crisis de sobreproducción que tiene. Si eso se traduce en crédito productivo, toda esa cantidad de plata significaría triplicar la inversión real del mundo cada año. Entonces va a la especulación financiera. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que ahora hay las burbujas, que son de nuevo tipo, no son las burbujas temporales de antes, ahora son burbujas estructurales, porque no hay cómo trapear esa cantidad gigantesca de liquidez. Los precios en las bolsas de valores, los precios internacionales, ya no responden ni en lo mínimo a la evolución de los costos de reproducción de los productos. ¿Cuál es el precio del petróleo? ¿Cuál es el precio de equilibrio del petróleo? ¿Con qué precio de equilibrio va a hacer usted su tasa interna de retorno? Como empresa, como consultor, como región, como país, para las ventajas comparativas, dinámicas, lo que usted quiera. ¿Cuál es el precio del petróleo? $150 por barril. Yo estaba de ministro en ese entonces, en el 2008. $150 por barril. La OPEP decía que iba a llegar a $250 por barril en diciembre y cayó a 32 en 6 semanas. Eso representa los fundamentals. El 10 de mayo del 2010 a las 10 de la mañana, en 10 minutos, el índice de las commodities cayó en 25%. ¿Creen ustedes que eso refleja la evolución de la economía real de alguna manera? Es pura especulación. Que ahora se está diciendo, es que el precio del petróleo, lo que pasa es que los Estados Unidos, el fracking, lo que pasa es que Putin, lo que pasa es que los árabes... Nada, es especulación. Entonces miren, con eso, si ustedes han estudiado el tema de los mecanismos de equilibrio general, los mecanismos de insumo-producto, con esa distorsión estructural, ese desmadre estructural de la formación de los precios internacionales, ¿cómo puede haber coherencia dinámica en las decisiones de inversión, en las decisiones de innovación en el mundo entero? Peor en un país como el nuestro. ¿Sí está claro el punto? Entonces, es un suicidio seguir hablando, las sagradas fuerzas de la oferta y la demanda. ¿Cuáles fuerzas de la oferta y la demanda? Es que eso es político. Y darle millones de dólares al señor, a los de Goldman Sachs o a los de JP Morgan, no es político. ¿De qué estamos hablando, no? Bueno, rápidamente. Ahí les dejo algún material de cómo Carlota Pérez. Los neo-schumpeterianos, yo los recomiendo de manera muy fuerte, que hay ustedes pueden encontrar la página web. Acaba de morir Christopher Freeman, Gustavo Dossi. Vamos a traerlo, por cierto, va a estar acá Benjamin Coria. Son gente muy, muy interesante, con cosas muy valiosas, pero que a veces pierden de vista los contextos estructurales como los que estamos hablando, ¿no? Entonces ahí a veces se dejan atrapar por entusiasmos que no tienen ningún fundamento en la realidad, precisamente porque la crisis de sobreproducción está en todos lados. Vean los índices de capacidad instalada ociosa en los Estados Unidos, podría encontrarse en cualquier otra parte del mundo. Aquí están los índices para los países industrializados, los 6 más grandes, y aquí está la tasa de ganancia, ¿no? Desde los años 60. Aquí viene Reagan y Thatcher, ¿no es cierto? Vean cómo cambiaron las reglas de la explotación, no solamente dentro de sus países, sino sobre todo con respecto al sur, y mejora la tasa de ganancia que está en negro, ¿no? Pero vean cómo se generan nuevos elementos, y ahí está el tema de la senilidad del sistema, ¿no? Vean ustedes cómo en el régimen de acumulación fordista keynesiano, la tasa de salarios como porcentaje del PIB, aquí en puntos blancos, y la tasa de consumo como porcentaje del PIB aquí en negro, coevolucionaban. Más ingresos, más consumían. Con el régimen neoliberal, ¿no es cierto?, se reprimen los salarios en el norte, pero aumenta el consumo. ¿Cómo se hace eso? ¿Perdón? Con crédito. Pero entonces no hay otra alternativa, pues. Entonces, no es solamente que tienen un problema de debilidad mental los gringuitos o los europeos, pero nos dijeron lo mismo a nosotros, que estamos viviendo más allá, que nos falta disciplina, que así somos los latinos, somos demasiado impulsivos, que vivimos más allá de nuestros mismos. Ahora están diciendo lo mismo a los griegos.
Al principio eran los griegos, los portugueses, los españoles, pero ahora ya son los italianos, ya son los franceses, y ahora ya empezó la recesión en Alemania. Pero no solamente eso, vean, en detectar estos problemas estructurales en la lógica de la organización de la acumulación, define una cuestión muy clara, pues. Si es que esta línea del consumo hubiera seguido la línea de la generación de ingresos, la recesión hubiera empezado hace 30 años. ¿Sí está claro? Ahí está lo estructural. Pero no solamente eso, ahora la salida es el desendeudamiento. Entonces, esto quiere decir que el consumo va a bajar. En el marco de una crisis de sobreproducción, lo que están haciendo, la solución que da la lógica del capital, es asfixiar mercados. Recortes en el presupuesto, recortes en los contratos, recortes en los salarios reales y, de ser posible, reducir los precios que pagan al tercer mundo. ¿Quién va a comprar? Rápidamente, miren, lo mismo podría verse en respecto a eso mismo, pero en el caso de Europa. Lo mismo podría verse en términos de la ganancia. Aquí está de nuevo en los puntos negros la recuperación de la tasa de ganancia, pero esta vez no como porcentaje del capital, del monto del stock de capital, sino como porcentaje del PIB. Aquí también aparece que se recupera durante el neoliberalismo, pero vean lo que pasa con respecto a la inversión. En el régimen de acumulación fordista keynesiano había una coevolución. Gano más, invierto más. Ahora hay un aumento de la ganancia, pero la inversión productiva cae. ¿Dónde está la plata? ¿A dónde va la plata? A ver, por favor, que me cierren esa puerta. Nadie sale hasta que no me digan dónde queda la plata. Segurito que están tan callados, es que alguno de ustedes se embolsicó la plata. Entonces. A ver, pistas. Exactamente. Entonces, cuidadito con la palabra innovación, porque también existen las innovaciones financieras, ¿no es cierto? Los esquemas Ponzi, los mecanismos predatorios y parasitarios que tienen los sistemas financieros para acabar con la vida de las sociedades y con la propia lógica del capital productivo. Entonces miren, aquí claro que hay que hacer regulación y toda esa cuestión, pero fíjense que hay un pequeño problema. Si es que no hubiera habido la exuberancia irracional que decía el señor Greenspan, ¿a dónde iba toda esa plata? O si es que no hubiera habido desregulación financiera, ¿a dónde iba toda esa plata? Entonces aquí tenemos un problema, un callejón sin salida, porque resulta ser que los intereses y la dinámica de las estructuras más altas del poder están reñidas con los intereses y las dinámicas de la sociedad en su conjunto, de los 7.000 millones de seres humanos. Entonces, rápidamente, ¿no? Vean lo que pasa. Aquí no solamente estamos hablando de la cuestión del capital, aquí no es del 99% contra el 1%, es mucho, es del 0.000001%. Vean, aquí está en rojo, aquí están las ganancias como porcentaje del PIB, y aquí en negro está la parte de las ganancias que se lleva las 200 empresas más grandes. En el régimen de acumulación fordista keynesiano aumentaban las ganancias dentro del PIB y se hacían más ricos los más ricos. Hasta que entran en crisis, ¿no es cierto? Y aumentan las ganancias como porcentaje del PIB, pero la oligarquía más rica entra en un impasse. No pueden aumentar su porción del pastel. Ahí aparecen situaciones desesperadas, precisamente como el señor Reagan, la señora Thatcher, el aumento de las tasas de interés, etcétera, ¿no? Vean ustedes cómo subieron, que ahí con eso nos fregaron a todos los países del sur, acabaron con la industrialización en América Latina, iniciaron la destrucción de África y cayeron los regímenes socialistas. Préstamos que eran absolutamente viables al 1 al 3%, de pronto de la noche a la mañana el señor Volcker lo sube al 22%. Entonces, no era que eran antitécnicos y que eran corruptos, una decisión unilateral de la Reserva Federal, ¿no? Y ya se dan cuenta ahora qué es lo que ha pasado con la tasa LIBOR. ¿Se han leído los periódicos? ¿Saben ustedes que el 90% de los créditos en América Latina están ligados a la LIBOR o a la Prime? Entonces miren, rápidamente, ahorita estamos en una situación estructural en la que, fruto de este proceso, ¿no? Vean, este impasse, la flechita celeste, la parte del pastel que se llevan las 200 empresas más grandes, versus el aumento del propio capital. No solamente es una guerra del capital contra el trabajo, como decía el señor Warren Buffett,
sino dentro de los propios capitalistas es una guerra de los más ricos contra el resto del capital. Se aumentan las tasas de interés y disminuyen las ganancias como porcentaje del PIB. El PIB se hace más chiquito porque entran en recesión, disminuyen las ganancias como porcentaje del PIB, pero la parte del pastel de las 200 empresas más grandes aumenta. Y ahora, nuevamente, y esa es la crisis.